Andrés Vargas, soy MCPD Microsoft desde hace varios años. En esta oportunidad vamos a trabajar o vamos a entender el concepto de Entity Framework en sus diferentes versiones. Bien, este es mi Twitter para que me sigan, serán Baraco, y posteriormente mi blog para encontrar documentación sobre ASP.NET, Entity Framework, MVC, Windows Mobile, Windows Phone, Windows 8, etc. Los objetivos de hoy es conocer las expresiones de consulta, conocer LINQ, cómo podemos construir y programar todo este tipo de consultas y cómo podemos nosotros utilizar estas mismas expresiones utilizando LINQ to Entities. ¿Qué es LINQ? Básicamente el LINQ me permite escribir consultas compiladas en tiempo o generadas en tiempo de compilación en base al CLR. Podemos ver en el pequeño ejemplo que customers, en este caso, es una colección y podemos inyectarle muy parecido al Transact SQL palabras claves como el from, el where y el select, ¿sí? En este caso el where nos está generando una restricción donde el name sea igual a Vargas en este caso, y este me va a retornar la edad de ese cliente específico que se retornó. El var básicamente nos va a permitir como inferencia asumir el resultado de la consulta a modo colección. Los beneficios que tenemos al usar expresiones de consulta LINQ, pues básicamente podemos manipular cualquier tipo de colecciones. Obviamente, como son colecciones, debe implementar implícitamente la interfaz enumerable. Me permite reusar claves existentes y pues, como lo venía diciendo, ¿no? Se requiere que los objetos sean de tipo colección. En los escenarios en los cuales deberíamos o podríamos aplicar LINQ pues sin ningún problema, los escenarios comunes son los sitios web, las aplicaciones de escritorio, device application, las apps de Windows 8, las APIs, web APIs, los social games, cualquier tipo de escenario donde yo pueda incluir el framework de .NET podría trabajar con LINQ, ¿cierto? Este escenario es ideal, aunque no es tiene muchos puntos, muchas fortalezas. Generalmente se utiliza para toda la parte de manipulación de actualización de registros o de transacciones en la parte de datos, y obviamente manipulación de colecciones o de colecciones de objetos. Hay diferentes sabores en los que podemos encontrar esta plataforma, esta API, y es en su principal enfoque hacia los objetos, lo conocemos como LINQ to Objects o LINQ to XML, donde podemos consumir, consultar o modificar árboles XML sin ningún problema, sin ningún tipo de dificultad, y podemos acceder a bases de datos relacionales por medio de LINQ to Entities. ¿Cómo funcionaría LINQ to Object? Entonces, en esta pequeña demostración donde voy a abrir Visual Studio, vamos a crearnos un pequeño proyecto. Entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto, y este proyecto que vamos a crear pues es sencillo, ¿no? Aplicación por consola, ¿cierto? Donde lo vamos a llamar LINQ to Objects. Aquí vemos cómo se construye como tal nuestro proyecto. Una aplicación de consola, bien, y tendríamos nuestro código fuente. Entonces, como decíamos, LINQ total me soporta o los tipos deben ser de tipo colección para poder ser recorridos. Pues hagamos algo bien sencillo. Podemos generar
una colección de enteros y poderla manipular, ¿no? Entonces vamos a crear una colección de enteros, números, de manera muy rápida. Vamos a construirlos acá. Aquí coloqué una serie de números, una colección, ¿cierto? Y por medio de una expresión de consulta, en la cual fijémonos que esta referencia system.link es la más importante para este caso, porque me va a permitir a mí extender todos mis tipos, ¿cierto? Me permite crear expresiones de consulta y ver métodos extendidos, como por ejemplo, si le digo números punto, vemos una cantidad de números extendidos, Aquí, si le digo punto, vemos como el de agregado, como el de numeración, como el ANI, el as parallel, el as queryable, el average, etcétera. Hay cualquier cantidad de métodos, ¿cierto?, que son extendidos. ¿Cómo sé que son extendidos? Soportan o tienen el iconito como la flechita abajo, identificando que son números extendidos, son métodos extendidos, y esto lo soporta hacer, esto lo permite el LINQ. Vamos a decir entonces que vamos a obtener los números iguales a 7. Entonces vamos aquí resultado igual y creamos una instrucción de consulta donde n en este caso sería un alias y número sería mi colección o el origen, ¿cierto? Y luego le decimos donde n punto, y él identifica que este es un objeto n como tal. Si lo ubico aquí, vemos que dice entero, dice rango variable int n, ¿no? Vemos aquí la n, y entonces le puedo decir que cuando n sea igual a 7 obténgame todas las incidencias, y vemos cómo generamos una expresión de consulta bastante sencilla. Faltaría imprimirlos, listo, y imprimiríamos en este caso ítem, que sería el resultado de la cantidad de 7 que se están imprimiendo, ¿no? Hay otra manera de hacer resultados o de generar expresiones de consulta, y es a través de expresiones lambda. Entonces esta misma instrucción donde afectamos directamente a la colección, yo le puedo decir .where, ¿sí? Y esa n que se incluyó pues se colocaría en esta forma, ¿sí? Y estaríamos haciendo exactamente lo mismo que en la parte superior, que en esta expresión de consulta, y esta lambda que permite hacer exactamente lo mismo, ¿no? También podemos, como lo dije, aplicarla a cualquier tipo de colección. Yo puedo determinar aquí, por ejemplo, cualquier tipo de palabra clave, ¿cierto?, dentro de los objetos, ¿cierto? Vemos muy parecido al transact SQL. Podemos aplicar el group by, las funciones de agregación. Por ejemplo, después del where yo quiero que me lo sume, ¿sí?, que me haga la sumatoria de esos números. Lo mismo puedo hacer aquí en una expresión de consulta. Tráigame los primeros 3, ¿sí? Y vemos cómo puedo yo extender colecciones de una manera muy sencilla. Bien, el objetivo de este demo no es explicar al detalle el LINQ, ya que lo veremos en unos videos posteriores enfocados en Entity Framework, obviamente, pero vamos a visualizar que como son colecciones vamos a poder trabajar sin ningún problema todo este tipo de escenarios. Bien, ¿qué es Entity Framework? Entity Framework básicamente es un conjunto de bibliotecas, un conjunto de librerías que van a permitir acceder de una manera u otra a nuestros orígenes de datos, ¿sí? Esto lo hace incluyendo un esquema, sin excluir el esquema. Hay muchas maneras de acceder, desde Entity Client Data Provider, Object Services, objetos que me van a permitir a mí construir y ejecutar
instrucciones SQL que pues para hace un tiempo para acá era algo muy monótono, ¿no? Que creamos la clase de conexión y que siempre va a haber el método del connection string que consume el webconfig, el appconfig, etcétera. Siempre vamos a tener las instrucciones SQL, aunque se podría minimizar un poco con procedimientos almacenados, pero siempre había que mapear el objeto, etcétera. Entity Framework nos va a ahorrar muchos de los trabajos en cuanto a los escenarios, aparte que nos va a proveer una serie de métodos, métodos extendidos que van a facilitar, por ejemplo, el consumo de XML, escritura de XML, consumo de servicios, conexión con múltiples bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dentro de los objetos más importantes podemos ver acá es el Ado.NET Data Provider, ¿sí? Que es el encargado directamente de generar instrucciones al origen de datos, ¿sí? Este se comunica mediante comandos de forma tradicional, muy parecido al el Ado.NET nativo, como el command, el data reader, el connection. Se conecta muy parecido utilizando los comandos de árbol, pero y la comunicación también de lectura de datos es por el data reader, que es no es el mismo data reader que estábamos acostumbrados a escuchar de cada proveedor, etcétera, sino es un data reader genérico llamado DB Data Reader que se comunica directamente con el Entity Client Data Provider, ¿sí? Este Entity Client Data Provider yo creo que es lo que más nos hemos acercado a trabajar con Entity Framework, los que de pronto ya hayan trabajado con Entity Framework, porque les he encargado de generar un mapa conceptual y generar el modelo de los datos. Aquí es donde yo realmente inyecto instrucciones SQL, ya sea por expresiones de consulta al LINQ o Entity SQL Query, que es una forma de acceder a los datos de una forma un poco más nativa, ¿sí? Él me lee los datos a partir de un Entity Data Reader y es cuando llegamos realmente a los objetos, a los Object Services, donde es algo totalmente colección, donde podemos accederlo de cualquier manera. Entonces él nos va a retornar un enumerable y podemos obtenerlo a partir de Link to Entities o Entity SQL Query, de la misma forma como lo hacíamos de manera nativa. Tenemos 3 escenarios actualmente con los cuales se trabaja, ¿sí? El más conocido yo creo que es el Model First, ¿sí? Ya teniendo la base de datos construida, ¿cierto? Perdón, el esquema First, que ya tiene la base de datos construida, y a partir de esa base de datos construida le decimos a nuestro diseñador de Entity Framework que me construya ese modelo de datos y poder hacer la comunicación. El Model First, si yo quiero crear el modelo a partir de Visual Studio y luego exportar o generar los scripts mediante instrucciones SQL, ¿sí? Para inyectar a los diferentes proveedores de datos, o Code First, que es sentirse libremente de construir sus propias entidades a partir de código y a partir de ahí pues generar todo un origen de datos. Dentro de los motores que podemos encontrar que soporta Entity Framework, pues como principal, obviamente por ser tecnología Microsoft, es SQL Server, ¿cierto? Pero también tenemos MySQL Connector, que pues básicamente vamos a tener que ir a cada uno de los sitios web del proveedor para descargar el SDK apropiado para .NET, pero la integración es 100%. Tenemos nuevamente SQL Server, MySQL, Oracle, está Progress, Data Direct, Connect, ¿sí? VistaDB, DBART, OpenLink, ¿sí? Que nos van a permitir, son proveedores como tal, son motores que nos van a permitir acceder a diferentes tecnologías, ¿cierto? Como tenemos a IBM, Sybase, SAP, SQLite, Synergy, Firebird, NPG, SQL, ¿sí? Que son como tal motores que nos van a permitir acceder. Si yo quisiera acceder a cualquiera de ellos en nuestra tecnología, hay unos más livianos que otros, puedo ir al sitio web de cada uno de los fabricantes y descargar el SDK para .NET. En Code First, básicamente es sentirse en la libertad de crear sus propias clases y a partir de esas clases crear o construir el fuente de datos. Aquí tenemos
como primero las clases, la construcción de las clases, ¿cierto? En donde encontramos propiedades como el ID y el name, que son propiedades comunes, ¿cierto? Y luego creando una clase person context heredada de dbContext que se encuentra sobre system.data.entity, ¿cierto? Puedo crear una propiedad llamada dbset, ¿cierto? Consuma la clase, el objeto dbset, en donde es genérico, y le paso la entidad que quiero construir como tabla y le doy un nombre. Al crear este people de persons, aquí vemos que crea la clase persons, ¿cierto? Y vemos el ID y el name, que son las propiedades que tenemos acá. Después de que esté con la construcción de la base de datos, pues yo puedo utilizar ese mismo contexto utilizando un Data Services para hacer comunicación vía WCF Data Services. Esto me va a permitir a mí comunicarme casi con cualquier cosa, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo con un protocolo, con un OData Feed, en el cual se puede leer ese Data Services y exponerlo como un Feed Control. El database first, pues básicamente me va a generar a partir del motor de mis tablas, me lo va a representar en un modelo. En ese modelo encontramos todas las clases y propiedades, todas las tablas y columnas que son representadas desde nuestra entidad, ¿no? Es decir, cada tabla y cada columna que se encuentra en la base de datos va a ser aquí construida como una entidad, con una clase y una serie de propiedades. El nombre de EDMX es básicamente por ser Entity Data Model XML. Schema First básicamente es creo mi modelo, y a partir de este modelo creado yo puedo utilizar el diseñador y crear a partir del Data Definition Language el script adecuado para el motor el cual tengamos instalado. Bien, entonces ¿cómo funciona Link to Entities? Vemos aquí, vamos a incluir un nuevo proyecto. En este caso vamos a incluir un proyecto web totalmente vacío. Vamos a decir aquí un MP, ASP.NET MP Web Application. Vamos a llamarlo Link to Entities. En este caso se construye o se crea como tal el modelo, ¿no? Para esta primera etapa vamos a trabajar con primero la base de datos. Para ello, si nos ubicamos acá en el Server Explorer, yo debo incluir alguna conexión de datos, ¿no? Vamos a incluirla aquí, conectar a base de datos. Ok, y vamos a colocar acá nuestra instancia y seleccionamos una fuente de datos. Seleccionemos AdventureWorks, testeamos conexión y le damos OK. Al tener aquí incluido las diferentes conexiones, yo puedo tener más de una, ¿cierto? Yo puedo, o es para que básicamente cuando yo vaya a incluir mi Entity Data Model, él tome esta por defecto. No significa que yo no pueda incluir más, yo lo puedo hacer a partir del mismo diseñador. Si le doy aquí añadir nuevo item, selecciono data y selecciono Add-Net Entity Data Model, ¿cierto? Selecciono aquí Model AdventureWorks, y lo que va a hacer es lanzarme el wizard, en donde me va a decir que quiere hacer una entidad totalmente vacía o uno generado desde base de datos. Vamos a ver el siguiente. Vemos que nos aparece por defecto nuestra entidad que fue incluida de AdventureWorks, pero yo puedo crear una nueva conexión.
le puedo decir, vamos a buscar Norwind. Yo quiero realmente es un Norwind, por ejemplo. Selecciono Norwind, testeo conexión, bien, y ok, ¿no? Y aquí intercambiamos entre los dos, ¿no? Y fijémonos que en el Server Explorer ya aparece Norwind también como Data Connection, ¿no? Entonces es un atajo, porque yo puedo incluirlas aquí las que necesito, ¿sí? Y a partir de ahí le digo a mi modelo que tome la que está por defecto. Vamos a seleccionar Norwind. Aquí vemos que en el web config se va a crear una cadena de conexión llamado Norwind Entities. Selecciono las tablas que yo quiero representar dentro de mi modelo, ¿sí? En este caso seleccionemos categorías y productos, y me pregunta tres cosas principales. La primera es que si yo quiero pluralizar o singularizar los nombres generados, ¿sí? Si quiero incluir llaves en el modelo, y si quiero importar los procedimientos almacenados que hayan sido seleccionados en el modelo. Posteriormente el nombre del modelo y ya le daríamos finalizar. Cuando termine la construcción, lo que me va a mostrar aquí es un Entity Data Model con cada una de las entidades representadas gráficamente, ¿sí? En esta primera etapa pues vamos a detectar cómo Entity Framework construye ese modelo. Vemos acá categorías y productos, vemos acá nuestra relación, ¿cierto? Vemos que incluyó algunas referencias también como la System Data Entity, que es la importante aquí, porque gracias a ellas que vamos a poder acceder o tener clases como la DB Context para poder manipular ese tipo de entidades, ¿cierto? Vemos que me generó el Model AdventureWorks EDMX. Vemos algunas diferencias con respecto a la versión anterior, ¿cierto? De Entity Framework. Aquí esta versión de Entity Framework 4.5 vemos que ya me incluye automáticamente plantillas tipo T4, que veremos mucho más adelante, ¿cierto? Que me van a permitir generar instrucciones POCO, que también veremos más adelante, sobre el CLR. Vemos aquí en nuestro web config que me incluye la cadena de conexión, la cadena de conexión llamado Norwind Entities, ¿cierto? Donde vemos la forma como está construida este tipo de regla de conexión. Para denotar, aquí vemos el recurso de la metadata, donde busca un CSDL, ¿cierto? Y vemos un SSDL. Aquí vamos a detectar en qué momento utiliza estos tipos de recursos. Aquí vemos otro que es el MSL, ¿sí? Uno define el modelo conceptual y el otro pues define el modelo de diseño, de cómo van a estar representados estas entidades del diagrama, ¿cierto? En la posición que yo determine. Y el otro determina lo que está el modelo conceptual, tantas propiedades, nombre de la entidad, con qué hace en este caso el relation o la relación, etcétera, ¿no? Con qué hace esto. En Entity Framework se llaman Navigation Properties, ¿cierto? El que yo pueda enlazar objetos, él los determina como un Navigation Property. Entonces este tipo de objetos los podemos representar vía XML, porque sabemos que el modelo es una representación gráfica de un XML que está por debajo. Entonces le voy a decir aquí clic derecho, abrir con, y voy a seleccionar un editor XML y le voy a decir ok. Le digo que si quiero cerrar este diagrama, le digo que sí, y vemos los SSDLs y los EDMX. Entonces tenemos EDMX y el SSDL. El primero me permite determinar todo el contenido en runtime, y el segundo es el contenido de diseño que representa la entidad. Dentro de ellos vemos cómo están los esquemas a partir de un espacio de nombres, un alias, el proveedor de conexión, la dirección del namespace, etcétera. Y ese es mi contenido SSDL, que es lo que veíamos en la cadena de conexión. Y el CSDL tenemos todo el modelo conceptual. Entonces, cuántas entidades tengo, categorías y productos, cuál es el association set, ¿sí? Para determinar
el Navigation Property, dónde están las llaves, cómo son las propiedades, qué tipo de datos son, etcétera, etcétera, que tenemos dentro de nuestro modelo conceptual. Si miramos el esquema, vamos a ver ahora el esquema básicamente lo que contiene es cómo se representó. Este entity set llamada productos hace parte del Norwich Model Store Products, ¿cierto? Que es de tipo tabla de un esquema DBO, ¿cierto? Crea una asociación, tenemos una referencia, etc. Esto es donde se va a almacenar en mi base de datos y este es cómo la voy a consumir desde un modelo conceptual como colección. Bien, aquí vemos la entidad, cómo se va armando. Entity type, norwinmodel.categories. Así la voy a acceder. No la voy a acceder de esta forma, norwinmodel.store.categorías, porque esto es donde se encuentra en la base de datos. Y por último tenemos el diseñador, en donde tenemos cómo es el artefacto y conexión, la metadata, y dónde se encuentran las propiedades de generación o el diagrama, la ubicación del diagrama. Bien, esto está muy reducido. Si lo hacemos en Visual Studio 2010, aquí nos van a aparecer todas las coordenadas. Lo que pasa es que se está utilizando Code Generator basado en plantillas T4, ¿no? Aquí vemos la plantilla T4 del diagrama. Vemos las coordenadas: EDMX, Diagram, Diagram ID, Entity Type Shape, donde la va a dibujar, donde la va a representar, donde es el route, etc., ¿no? Este es mi diagrama. Y veremos otras cosas más adelante, que son el contenido, el designer y el works, ¿cierto? Que son formas de crear plantillas de conexión de nuestros orígenes de datos. Bien, esta es nuestra pequeña introducción a este mundo de Entity Framework. En el próximo video ya contextualizaremos un poco más, nos enfocaremos más al trabajo en este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo video.